Bienvenidos a nuestra sesión número 2 del 2026. Hoy vamos a hablar sobre una uva blanca muy especial, diferente y quizás única, primera vez para varios aquí conectados, ¿verdad? Es una variedad de uva que tiene mucha historia a través del tiempo, pero se la podemos conocer en un lenguaje moderno, que es lo que pretendo hacer en esta clase. Hoy vamos a hablar sobre la uva blanca Furmint y no vamos a hablar solo porque sí, que cuál es la uva, sino que vamos a hablar de un vino bien en concreto, sus diferentes estilos, las diferentes regiones donde la podemos encontrar, pero en especial la clase la vamos a ir guiando en base al vino que la mayoría tenemos en casa, que es el Oremus Mandolás Tokai Furmint 2021 de las bodegas Tempos de Vega Sicilia. Así que, aunque probablemente muchos ya comenzamos a probarlo, ya lo tenemos en copa, ya lo degustamos, nos ganó la curiosidad. Hoy la idea no es que vamos a hacer la cata de inmediato, sino que ustedes la van a realizar en lo que estoy platicándoles sobre un poco de teoría. Y en el transcurso de la clase, me gustaría que ustedes vayan, mientras disfrutan el vino, vayan entendiendo en sí el vino, en sí la región, el estilo, etcétera. Porque así se van a dar cuenta y van a comprender mejor lo que lo hace más especial. Y aunque esta uva por muchos siglos ha sido sinónimo de vinos dulces legendarios, hoy pues a nivel mundial es una de las uvas blancas más en estilo seco, como el que estamos tomando esta noche, más interesantes de Europa. Y entonces, para entender a Furmint, a la variedad Furmint, es importante viajar. Y por eso es que hoy me lo llevo de viaje un ratito a Europa y en Europa específicamente a la región de Hungría, como ven ahí en el mapa, y dentro de Hungría nos vamos a una subzona, a la subregión Tokai, que ustedes como ven aquí en mi cursor es la zona marcada como en color naranja suave, al norte de Hungría, tirándole a la derecha, ¿verdad? Cerca, en frontera con Eslovaquia, perdón, porque estaba leyendo en inglés, y tenemos cercanía también de Ucrania. Y este mapa me encantó porque nos da el, el, el update, vea, y más bien el recordatorio de qué es lo que tenemos alrededor del país, pues es una zona que no hablamos de ella todos los días, ¿verdad? Estamos acostumbrados a otras regiones europeas, así que hoy es la primera vez, pues creo que todos vamos a conocer un poquito más sobre esta región vinícola, en Hungría específicamente la subregión de Tokay, que como les decía es una región histórica y vamos a ir conociendo ahorita un poquito más. Tokay no es una región cualquiera, tiene alguna fecha muy importante y ese es el año de 1737. En ese año fue establecida como la primer región vitivinícola oficialmente. Esto quiere decir que le ganó a Francia, convirtiéndose en una región vinícola, específicamente a la región de Burdeos, que sabemos que es la zona más famosa de Francia. ¿Verdad? Entonces, hoy ya podemos decir con seguridad que hay alguien que le ganó a los franceses y es la región de Tokay, aquí en Hungría, perdón, en el año de 1737. Y como les decía, durante siglos esta región, Tokay, era conocida por un vino muy particular. Este vino se llama Tokay Azú, que más adelante vamos a comprender qué tipo de estilo es. Pero adelantándome un poco, el estilo Tokay Azú es un vino en el que las uvas, las Furmint que se ocupan para este estilo Azú, se dejan infectar por esta podredumbre noble que se llama botritis. Es decir, que le dejan que le dé este hongo bueno, en la cual la uva se va haciendo como tipo pasa,
pero lo que está sucediendo es que se van concentrando los azúcares. Y por eso es que desde esta época la uva Furmint era reconocida por elaborar vinos dulces, porque cuando la uva se deja infectar por, por esta podredumbre noble, pues la uva va a tener mayor azúcar, ende va a ser un vino un poquito más dulce. Por lo tanto, esto llevó a que tuvieran un gran valor y a través del tiempo los vinos Tokai, Azúen específicamente, han generado mucho valor en la historia, a tal punto que eran reconocidos por esta frase en latín, vinum regum, rex vinorum, que significa el vino de los reyes, el rey de los vinos. Y creo que esta frase se la quita un poco al champán, o sea, porque como estamos hablando de historia un poquito más atrás todavía, eh, nuevamente vuelve a ganar los vinos de Hungría sobre los vinos franceses. Y como les decía, esta uva se cosechaba y elaboraba vinos completamente dulces. Pero llegó un momento, como todo cambio en la historia, los productores se empezaron a preguntar, ¿qué pasa si hacemos esta Furmint en estilo seco? Y ahí es donde comienza la historia moderna, que es la que tenemos casualmente hoy en nuestras copas y es del vino que específicamente vamos a hablar en la mayoría y a degustar. Conozcamos un poco más sobre sus características. Ahí les presento en pantalla cómo luce una uva Furmint y muchos viticultores catalogan a la Furmint como una uva bien exigente. Dicen que no es fácil de trabajar, pero cuando llegan a entenderla, ofrece vinos de un gran carácter. Y esto pasa inclusive con nosotros los humanos. Entonces las uvas no se salvan de eso. Físicamente, Furmint tiene una piel fina, madura tarde, es decir, que tiene que quedarse colgada más tiempo en el viñedo para madurar, pero hay algo muy importante, aparte de que a pesar de que se debe madurar tarde, tiene una altísima acidez y esa acidez es completamente natural. Tenemos que tener claro que esta acidez es la columna vertebral de la Furmint y es lo que estamos tomando nosotros ahorita mismo. O sea, esa frescura que ustedes perciben es la acidez natural que tiene este vino. Y aunque no lo estén analizando conscientemente todavía, ¿verdad? En su degustación, es justamente esa sensación de frescura que les queda en la boca, ¿verdad? Acuérdense que cuando nos queda la sensación aquí adentro de los cachetes, o sea, a los lados de la lengua, aquí es donde percibimos los altos niveles de acidez y también la otra característica de la salinidad o la mineralidad. Entonces ponga atención en su degustación en estas partes específicas. También se dice que la Furmint es extremadamente sensible en el lugar donde crece, ¿verdad? Porque al final aquí con esta uva sí se vive mucho lo que es el terroir. Acuérdense que el terroir es el componente de factores que afectan la uva. Entonces la Furmint sí se ve bien afectada por los suelos, por el clima, por la inclinación de los viñedos, por la cantidad de sol que le cae y por supuesto por las decisiones del productor. Y esto nos conlleva a que la Furmint en general en aromas va a expresar muchísima fruta blanca. Entre ellas ustedes pueden percibir la manzana verde y también otra fruta de hueso que es la pera, ¿verdad? También pueden llegar a percibir en los vinos Furmint las notas cítricas porque entre más acidez tenga el vino, más notas cítricas en aromas y en sabores también vamos a percibir. En ciertos estilos, la Furmint puede llegar a desarrollar aromas de frutos secos. Todo esto depende de cómo ha sido elaborada, ¿verdad? También puede llegar a evolucionar a estos aromas de membrillo, esa nota tal vez un poco dulce, ¿verdad? Y también podemos tener la sensación de mineral y salino, que es lo que les contaba que está aquí también, donde percibimos la acidez.
Si la furmint se llega a usar la técnica de la crianza, es decir, el envejecimiento en barrica, ahí es donde podemos percibir más aromas y sabores a miel, ¿verdad? También podemos percibir lo que les mencionaba de los frutos secos e inclusive lo que llamamos la cera, ¿verdad? Ese aroma se puede percibir. Entonces, al final la madera, en el caso del furmint, lo que va a hacer es elevar esos aromas un poquito más dulces y como tirándole más a esas notas de como tipo champán que algunas veces lo hemos hablado, ¿verdad? Que al pasar el tiempo llega a tener esas notas de frutos secos. Pero en lo general, un furmint como clásico, como el que tenemos hoy en casa, que es seco, son todas esas características frutales que hablamos. La manzana verde, los cítricos y por supuesto las notas a mineral y salinidad. Y si yo no encuentro un furmint o del furmint me quiero pasar a otro vino, en la misma categoría de estas características yo puedo optar por un Riesling o por un Chenin Blanc. Acuérdense que el Riesling también se puede hacer en estilo seco y en estilo dulce. Por lo tanto, hay que buscar los Riesling que sean secos, que digan dry, para seguir en la misma línea que este Furmint que estamos tomando. Y también la uva Chenin Blanc, que es francesa, también puede elaborar vinos secos y también vinos dulces. Entonces hay que también preguntar si el Chenin Blanc está en estilo dry, en estilo seco o en estilo dulce. Y si no encuentro ninguna de estas dos variedades, pues puedo optar por otras uvas más frescas, ¿verdad? Como lo es la Sauvignon Blanc, siempre y cuando sea más de climas fríos, como un Sauvignon Blanc francés, porque ahí sí vamos a encontrar la nota pura cítrica y lo salino, lo mineral. Y también, si no hay Sauvignon Blanc, puedo optar después por un Chardonnay, pero un Chardonnay también que venga de esas zonas de climas más frescos, por ejemplo, de la zona de Chablis, en Borgoña, ¿verdad? Que tenemos un nivel de acidez más alto. Aquí no aplican los chardonnays envejecidos en barrica, entonces por lo tanto siempre estamos buscando como segundas opciones de otros vinos después de tomar este vino, estas uvas que elaboren vinos completamente frescos, ¿verdad? Que tengan acidez, eso es lo importante para mantener la misma sintonía en el paladar. Y esta acidez que tiene Furmint es algo súper beneficioso para el vino, porque la alta acidez en un vino blanco ayuda a que el vino aguante más, tenga mayor vida a través del tiempo, por lo cual lo hace un vino con mucha longevidad y es capaz también de expresar mejor el terroir de donde ha sido, de donde proviene la vid. Y aquí es donde entramos a un poco más de detalle con cada uno de los factores más importantes que impactan la Furmint. Empecemos por los suelos. Y aquí vamos a encontrarnos con una diversidad de suelos donde la Furmint se va súper bien, pero hay uno en especial. En la región de Tokay, donde veíamos en Hungría, el suelo principal son los suelos volcánicos y esto es clave. O sea que el vino que estamos degustando ahorita, si se dieron cuenta y leyeron la etiqueta, estamos hablando de un vino en la etiqueta de atrás, dice Tokay Furmint, es decir, que viene de esa región de Hungría. Y tenemos probablemente en estos viñedos, las vides de Furmint vinieron de suelos volcánicos. Luego también otros suelos que podemos encontrar en la zona son la toba volcánica, la riolita, andesita y la obsidiana. ¿Qué tienen en común todos estos suelos? Es que son pobres en nutrientes y yo siempre les he dicho que eso es fantástico en el mundo del viñedo porque entre más pobre sea el suelo, más estresada va a estar la vid y mejor fruto va a producir de mejor calidad, mayor concentración. Entre más pobres también de nutrientes sean los suelos, va a tener un buen drenaje, lo que obliga a que la vid profundice muchísimo, muchísimo más las raíces, ¿verdad? Para ir a agarrar los nutrientes que se puedan, vea, que son limitados. Entonces, al final,
¿cuál va a ser el resultado en un vino? Es esa sensación de mineral o de salina que sentimos a la hora de tomar el vinito. Y es probable que ustedes ahorita ya lo percibieron mientras están degustando el Oremus Furmint. Luego, si nos enfocamos en el clima, tenemos aquí en la región específicamente de Tokay, que sería como el clima ideal para un Furmint, es un clima continental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos inviernos fríos y tenemos veranos cálidos. Y lo interesante de tener esta combinación de días soleados y noches frescas ayuda a que se mantenga la acidez de la uva, porque ¿qué pasa? En el día tenemos días soleados, lo cual impacta en el azúcar de la uva que se genere y madure, pero en la noche cuando tenemos frescura, cuando baja la temperatura, esa generación de azúcar se detiene y es donde se mantiene equilibrada la acidez. Hay dos ríos que impactan en la región de Hungría, específicamente en Tokay. Los ríos se llaman Bodrog y Tisa y ellos impactan a los viñedos con neblina mañanera, específicamente en la etapa del otoño. Y eso es bien importante a la hora de empezar a decir como productor, yo lo que quiero elaborar es un Furmint dulce, como el azúcar que les contaba al principio, porque con esa neblina se da lo de la botritis, la podredumbre noble que impacta la uva y la va, ¿verdad?, secando hasta concentrar los azúcares de forma natural. Y aunque ahorita nosotros lo que estamos tomando es un Furmint en estilo seco, esto lo del clima nos viene a explicar por qué la uva tiene tanta acidez y por qué el vino tiene una acidez bien marcada, ¿verdad? Y por ende, le vuelvo a repetir, esta acidez alta y bien marcada va a ayudar a que sea un vino con mucho potencial de envejecimiento. Con respecto a la exposición solar, y la ubicación del viñedo, se suele encontrar que los mejores viñedos de Furmint suelen estar ubicados en laderas, así como en la foto que pongo en pantalla, y no en las zonas planas, porque en las laderas se va a tener una mejor exposición del sol, ¿verdad? Va a haber un drenaje natural por solito y va a circular mejor el aire para que no se pudra completamente la uva por el impacto que genera lo que les decía, ¿verdad? En este caso, en el otoño, la neblina causada por los ríos. Y por eso es que podemos ver, digamos, gráficamente en esa imagen, que muchos de los viñedos, pero más bien parcelas en específico, van a estar orientadas viendo al sur o al suroeste, buscando captar mucho más el sol, ¿verdad? Y tener mucha irradiación solar para que la uva madure lenta pero completamente, porque no queremos racimos con bayas maduras y otras no, ¿verdad? Sino que sea una maduración completa. Y esto, pues, es clave porque, como les dije al principio, la maduración de la Furmint es una maduración tardía, es decir, que tarda en que se generen todos esos azúcares. Por lo tanto, se tiene que dejar más tiempo colgada y por eso es importante la ubicación de ese viñedo con respecto a la exposición solar para que pueda obtener el azúcar necesaria en el tiempo indicado, ¿verdad? Y, por supuesto, sin perder la acidez. ¿Qué va a lograrse con esta maduración tardía, pero ideal? Vamos a tener un vino con gran textura, porque si se fijan, y ahorita que lo están degustando, no es un vino tan ligero, de repente sí podemos sentir un poco de peso, ¿verdad? Hay volumen, es bastante profundo y es bastante preciso en esas notas cítricas, salinas y minerales. Luego, con respecto a los rendimientos, la Furmint no hace altos rendimientos, todo es de bajo rendimiento. Por lo tanto, eso ayuda a que la uva tenga mejor concentración de aroma y estructura. En pocas palabras, no se busca que hayan un montón de racimos en la planta, sino que hayan lo más mínimo de racimos para que esas bayas, esas frutas que están colgadas, estén mejor concentradas y eso conlleva a una uva de mayor calidad, ¿verdad?
Ahí se va a tener un mejor control en el viñedo, ¿verdad? Eso que les decía, el vigor de la planta, cuántos racimos voy a querer controlar, ¿verdad? Tener en la planta, podarla cuidadosamente y seleccionar las parcelas según lo que acabamos de platicar con la exposición solar. En proyectos como este del vino que estamos tomando, el Oremus, el enfoque está en que entienden cada parcela, no el viñedo en completo, ¿verdad? Y dejan que cada parcela, cada terroir exprese lo mejor eh, en sí, sin mucha intervención. Eso es otra clave en la hora de elaborar el Furmín. No se interviene mucho porque queremos la mejor expresión de esta uva según el terroir donde esté ubicado. ¿Qué tenemos en resultado final en la copa? Esto que ustedes están degustando, todo lo anterior que acabamos de describir y descubrir también, lo tenemos aquí en esta copa, en este vinito. La acidez es súper vibrante por el clima. La sensación mineral o salina que hemos percibido proviene de los suelos, sobre todo los suelos volcánicos. La estructura que tenemos, un poquito de volumen que percibimos en boca, viene por esa maduración lenta, ¿verdad? Que les contaba. Y por eso no es un vino, este en específico, el Oremus Furmint, no es una expresión grandísima en aromas, ¿verdad? No es explosivo, sino que es un poquito serio y es elegante, ¿verdad? Sí tiene sus aromas, pero no es tan expresivo en nariz. Como razones más humanas, pudiera decir que este vino no te grita, ¿verdad? Porque hay vinos que son súper aromáticos y media vez lo servís, es súper aromático. Este vino de Oremus Furmint no te grita, pero sí, a medida tú lo vas degustando, vas probando y vas conociéndolo con mucha claridad. En resumen, esta uva no es una uva que vamos a entender muy rápido, puede ser que sí, ¿verdad? Pero lo vamos a ir entendiendo a medida vayamos conociendo también de dónde vayan, de dónde provienen, de cuál es el origen de la uva. En este caso, al entender un poco sobre la región de Tokay, de Hungría, podemos entender un poquito el furmín que tenemos acá en copa. Y así esto les puede servir para los siguientes furmín que puedan probar en el camino. Entre más conocemos el terroir, ¿verdad? Más sentido va a ir teniendo lo que vamos probando en la copa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, Liv. Dime, vea. Fíjate que en lo que hemos estado degustando, le digo a Irma que yo le siento como una florcita al fondo, o ¿Sí? una pequeña nota vainilla, pero me pregunto si será de pronto la barrica o esto es acero inoxidable. Fíjate que este creo que sí es completamente fresco, no hay barrica. Ujú. No hay barrica, ¿verdad? Pero acordate que una de las características principales que hablamos de la uva en sí, Ujú. hablamos tanto de la fruta cítrica y todo eso, pero específicamente dijimos que podía tener la membrillo, ¿verdad? O sea que en tu nota dulce pudiera ir por algo de dulzor. Sí, es que siento una nota así en la nariz, en el gusto no, ¿verdad? Sino en la nariz le siento por allá un olorcito como a vainillita, no sé, hay una flor ahí que no logro identificar, Puede ser algo floral, pero porque sí hay algo dijimos que floral, hay ajá. aromático, pero no tan Mm, expresivo, no, justamente lo que no, decíamos. sí, Ujú. justo no, ajá, las frutas se sienten más, ¿verdad? El zumo, como la cascarita, de pronto estábamos hablando con la Irma de como cuando pelas un mango verde, La sentí ¿verdad? como tropical, entonces. Ah, Tal vez manzanilla, de pronto puede ser manzanilla, fíjate, porque casi va pero bien a fresca, las ajá. características. Ajá. Ujú. Pero sí, Pero eso sí es la está bien curioso, porque como decía, ajá, los aromas son súper tranquilos y no es algo así que te abrume. correcto, no, no te Ajá, grites, como decía. no te, y es fácil de tomar. Y es Es bien bien, fácil de tomar, es bien demasiado fácil, fácil. pero hay que entenderlo, hay que entenderlo. Ah, sí. Súper, gracias, Bea Irma. Bien, entonces continuamos con los estilos que podemos encontrar de esta uva.
Esta es una de las grandes virtudes que tiene Furmint, que es súper versátil a la hora de elaborar vinos. Y primero hablemos sobre el que tenemos en la copa, que sería el Furmint seco. Alta acidez, me refiero a seco, ¿verdad? Y estos suelen ser vinos minerales, salinos, con esa acidez bien marcada y con una estructura seria, justamente como lo estábamos describiendo, ¿verdad? No es un vino relajo, es un vino serio. Y nuevamente, no andamos buscando acá aromas exuberantes que nos griten, sino que son aromas bien específicos. Luego, el segundo estilo que podemos encontrar sobre Furmint son los estilos off-dry. Cuando encontramos eso en la etiqueta, off-dry quiere decir que tiene un poco de dulzor. Es un toque de azúcar residual, pero tiene acidez. O sea, acuérdense que aunque tenga dulce el vino, siempre va a tener acidez porque es la columna vertebral. Entonces, cuando veamos uno que diga off-dry, la acidez baja un poquito y sube el dulzor, pero no son empalagosos. Y este estilo se dice que es ideal el off-dry para los que van comenzando en el mundo del vino y por supuesto en el mundo de los vinos de Hungría, específicamente de Tokay. Pero creo que no es el caso con nosotros, porque yo decidí que comenzáramos a conocer sobre esta uva con un vino seco que en lo personal creo que es donde mejor tiene expresión la uva, ¿verdad? Y conocemos de primera mano las características principales. El tercer estilo de Furmint son los late harvest, o en español conocidos como los vinos de cosecha tardía. Y aquí es donde entra el ejemplo del famoso Tokay Azul que les contaba al principio, que son elaborados con uvas infectadas por la botritis. Recordando nuevamente, la botritis es la podredumbre noble, esto que se deja afectar por la neblina, donde este honguito se le pega a la uva y se empieza a hacer tipo pasa, ¿verdad? Y se van concentrando los azúcares, un azúcar natural. Se consideran los vinos Furmint Late Harvest, uno de los grandes vinos dulces a través de la historia, como les contaba al principio. Son los más antiguos, los más prestigiosos, porque sí tienen un precio un poquito más alto, ¿verdad? Y la otra ventaja de estos vinos, si soy como coleccionista o me gusta, digamos, guardar vinos para años más tarde, estos son los vinos ideales para guarda, ¿verdad? Porque pueden envejecer por décadas por esa concentración y complejidad que se desarrolla por la botrytis. Luego, el último estilo es ¿cómo se llama? Ah, no, perdón, les estaba hablando del Tokayasu. Ahorita sí les voy a hablar del Late Harvest, que el Tokayasu, perdón, era lo de las uvas infectadas por la botritis. Y tenemos concentración de azúcar alta. A diferencia del late harvest, es que dejamos, así como les explicaba, dejamos colgadas las uvas más tiempo para que generen más azúcar. Entonces, para que quede claro y no haya confusión, late harvest es cosechar tardíamente, así como por naturaleza la uva madura tarde, pero se deja más tiempo colgada y se genera más azúcar porque hay más sol. El Tokay Azul es infectado por la botritis. Esas son las diferencias más claras en estos dos estilos. Entre los dos, podríamos decir que el menos dulce es el late harvest y el más dulce es el Tokay Azul. Por lo tanto, el off dry quedaría en medio en nivel de azúcar entre el late harvest y el Tokay Azul, ni más ni menos. ¿Verdad? Entonces, para que quede claro, porque sí me enchivolé al ver ahí en el orden, pero repito nuevamente para que quede claro. Los secos son como el que tenemos ahorita en casa, que es alta acidez, mineralidad y salinidad. El off-dry tiene un poco de azúcar residual, no es empalagoso, ¿verdad? Y tiene acidez todavía.
El late harvest tiene un dulzor más accesible, ¿verdad? No es todavía empalagoso tampoco, ¿verdad? Pero sí le sube un poquito y son las uvas que se cosechan más tarde, que quedan colgadas más tiempo en el viñedo. Y el Tokai Azul es el que mayor cantidad de azúcar tiene, ¿verdad? Porque son las uvas infectadas por la podredumbre noble, que son la botrytis, ¿ok? Entonces, con estos 4 estilos es donde comprendemos los que tienen mayor acidez y los que tienen mayor cantidad de azúcar. Eh, ¿Quedó claro, chicos? Perdón ahí por la confusión. Hola, hola. Sí, si les hago pregunta al final. Ya, ya listos para el examen, Liz. Sí, quedó claro porque sí me enchivolé entre los dos. No, sí quedó claro. Chivo, gracias, Bea. Entonces, hay un estilo más que no está aquí detallado, pero son los vinos espumosos. No es tan común, pero en la región de Tokai sí se están elaborando vinos espumosos con la uva Furmint y en estilo Brut, aunque los pueden hacer con los otros estilos de azúcar, como el de Misec, ¿verdad? Que es más dulzón tanto con método tradicional, o sea, la segunda fermentación en botella, o también elaborado bajo el método Charmat en tanque, ¿verdad? Los que son brut, pues vamos a tener, así como hemos vivido la experiencia del vino ahorita en copa, pues en un espumoso brut va a ser igual de mineral, va a ser bastante salino, ¿verdad? Y muy considerado casi como esos tipos de los champán que tienen la combinación de esas características bastante minerales. Entonces, tenemos el reto de ir a buscar unas burbujas de Furmint para poder hacer una cata algún día. ¿Okay? Entonces, en esos son los 5 estilos. Eh, Resumen rápido y corto. Los secos, como el que tenemos en casa, alta acidez. El off dry, un poco de dulzor. Late harvest aumenta un poco el azúcar y es que se cosechan tarde las uvas, quedan colgadas más tiempos. El Tokai Azul es el que mayor cantidad de azúcar tiene porque las uvas se infectan de la podredumbre noble de la botrytis y el quinto estilo serían los vinos espumosos, ya sea en estilo Brut o de Misec bajo el método tradicional o el método Charman. Y hablemos sobre las regiones donde podemos encontrar esta variedad. Todo comienza en Hungría, como lo hemos venido hablando en el vinito que estamos degustando, ¿verdad? Específicamente en la región de Tokai. Dicen que Tokai son aproximadamente 27,000 hectáreas de viñedos. De estos 27,000, el 60 al 70% corresponde a Furmint, que son como 16,000 a 18,000 hectáreas de Furmint en Tokai. O sea, esta uva es la más importante de Tokai, ¿verdad? Y es la variedad blanca representativa aquí de la Europa Central. No va a ser una uva minoritaria para nada, ¿verdad? Y va a ser, por supuesto, el vino central, la columna vertebral para los viñedos acá en estos paisajes divinos que han de ser. Luego tenemos Eslovaquia, ¿verdad? Que Tokai no pertenece únicamente a Hungría, hay una pequeña parte que pertenece a Eslovaquia y también acá en Eslovaquia la Tokai, la Furmint, perdón, es protagonista, es mucho menor la escala, vea, en cantidad de viñedos, pero no son miles, son cientos, pero también es una uva importante en esta zona. Comparte casi el mismo terroir, hay suelos volcánicos y por supuesto va a tener vinos de alta acidez. Otro país vecino es Austria, cantidades mucho más reducidas de Furmint versus Eslovaquia. Han comenzado como proyectos experimentales a través de los años y también por razones de preservar la historia, ¿verdad? De esta fascinante uva. Comercialmente, pues se queda a nivel local, no sale del país, ¿verdad? Y para nosotros es algo bien chivo porque aprendemos de esta uva en otro tipo de terroir aquí en Austria. Y si hablamos, en los últimos años, fuera de Europa se han empezado a hacer muchos experimentos. Estas
estas bodegas curiosas alrededor del mundo. Uno, por la alta acidez que tiene natural la uva, ¿verdad? De la que hemos hablado y que estamos disfrutando en copa, y porque es súper capaz de expresar el terroir. Hablamos en todo caso de proyectos súper pequeños, ¿verdad? No con el fin de hacer grandes cantidades de Furmint afuera de Europa, ¿verdad? Sino que son un nicho específico y en base a experimentos. La primera región fuera de Europa es Estados Unidos, uno de los países más activos que ha estado experimentando en dos zonas de Estados Unidos. La primera es en New York, específicamente en la ABA, en la denominación Finger Lakes. Acá se tiene un clima bastante frío, lo cual ayuda, ¿verdad? Según las características que hemos hablado. Tiene la presencia de sus lagos que hacen el impacto como los lagos que tiene Tokay, ¿verdad? Para lo de la botritis y para poder controlar la temperatura en el viñedo. Y luego la otra zona que por supuesto no podía faltar es California, ¿verdad? No como región completa, sino que en parcelas específicas está haciendo experimentos, especialmente en las zonas mucho más frescas, donde puedan ellos controlar esa madurez. En Estados Unidos, o bueno, en general, si andan, si encuentran un Furmin en Estados Unidos, va a ser un estilo muy similar a los Riesling Dry, por supuesto, ¿verdad? Y una uva también que es poco conocida, aquí en nuestro mercado no ha venido aún, que se llama Gruner Veltliner. Es un vino súper, súper refrescante, muy similar a este Furmin que vale la pena también probar. Luego, lejos también está en estos experimentos, un poco lejos, Australia, sobre todo en sus zonas con más climas más frescos, por ejemplo en la zona de Victoria y en la zona de Tasmania, que donde solo se tiene Chardonnay y Pinot Noir, ¿verdad? Tienen estos proyectos súper fascinantes porque se han dado cuenta que es resistente, ¿verdad? La Furmint al calor y aún así es capaz de mantener esa acidez que es la característica principal. Otra de las zonas vinícolas que está experimentando es Sudáfrica, sobre todo para vinos, como decía, longevos, ¿verdad? Para vinos de guarda, escalas chiquitas, pero enfocándose en la calidad. Y en América Latina también hay, no nos quedamos atrás, específicamente en la región de Argentina, están haciendo algunos proyectos chiquitos, ¿verdad? Sobre todo como interés académico, así empiezan, pero ahí por lo menos ya llegó la Furmint por este lado del chat. Y regresando a Hungría, específicamente a Tokay, el Oremus es justamente esto, ¿verdad? Lo que estamos bebiendo historia, estamos bebiendo al mismo tiempo modernidad. Y si se dieron cuenta, el nombre de la bodega se llama Oremus, el vino se llama Mandolás, pero es respaldado por la bodega Vega Sicilia, que es una uva española, ¿verdad? Con este estilo de vino, Vega Sicilia trata de exponernos justamente las características principales de la Furmint, ¿verdad? La alta acidez, por supuesto, y el terroir, esos suelos volcánicos, bastante equilibrado, ¿verdad? Y ahorita lo que les quiero contar es un poquito más sobre en sí Oremus y Mandolás, y sobre todo Vega Sicilia, que creo que es bastante interesante para entender este vinito. Ya que les conté que Vega Sicilia es una bodega española, muchos se preguntarán que por qué una de las uvas más icónicas de España, Vega Sicilia, decide invertir en Hungría, en una región que ahorita ya la conocemos, pero muchos y alrededor del mundo no la conocen. Y es que tiene que ver, la respuesta no es algo solo como por hacer más dinero y es una respuesta comercial, sino que tiene que ver por la historia, por el prestigio y también por su visión a largo plazo. Como acabamos de ver, Tokay es una de las regiones más históricas en el mundo del vino, ¿verdad? Lo dije al principio, Tokay fue la primera región
oficialmente clasificada mucho antes que Burdeos, Francia, ¿verdad? Y siempre fue catalogada como una región de elaborar vinos prestigiosos. Entonces, para Vega Sicilia, que es una de las bodegas más prestigiosas en España, específicamente en la Ribera del Duero, estamos súper ligada a la historia, a que sean vinos de guarda y cuando se dieron cuenta de Tokai, se dieron cuenta que tenían mucho en común. Entonces, por eso es que Vega Sicilia decide buscar esta región, no por moda, no por incrementar su portafolio, sino por dejarnos vinos con un legado y con una historia, ¿verdad? Entonces, se dice que Vega Sicilia llegó a Tokai a principios de los años 90. Cuentan que para esa época muchas de las bodegas estaban súper descuidadas, pero sabían que tenían un potencial extraordinario y entonces la familia dijo, no perdamos la oportunidad, compremos la tierra, compremos la bodega y recuperemos este patrimonio vinícola. Y así fue como adquirieron Oremus, que es el nombre de la bodega, en 1993 y realmente que para la región de Tokai es una fecha bien importante. Ya también hablamos que la Furmint es una variedad que nos da un vino con alta acidez, ¿verdad? Que es bastante estructurado y que he recalcado repetidas veces que eso permite que sea un vino de larga duración, ¿verdad? Que puede envejecer bien. Entonces, estas características encajan súper bien con la filosofía de bodegas de Viga Sicilia, porque son vinos que impactan, ¿verdad? Pero a través del tiempo. No es algo que solo es de la noche a la mañana y pasó de moda, sino que son vinos que van a trascender. Y así es como el mismo trabajo que hace Vega Sicilia en la Ribera del Duero, lo mismo empieza a trabajar y a hacer sus vinos acá en Tokai, en Hungría. Al final es una virtud la que ellos viven y que es la que siempre he dicho en el nivel del mundo del vino. La paciencia es la virtud que lleva a vinos exitosos y a vinos de altísima calidad. Entonces, para Vega Sicilia no era imponer un estilo de vino español en Tocayo, Hungría, sino que respetar, ¿verdad?, la tradición de la zona, de la bodega, ¿verdad? Y por supuesto de la uva. Y por eso es que tenemos en esta presentación las características principales de la Furmint. Lo que hicieron ellos fue aprender de la región y luego fueron poniendo sus técnicas para elaborar el vino. Eh, Así que ese es un poquito detrás de cómo fue adquirida la bodega. Y como datos interesantes, antes de entrar a la cata, oremus es una palabra en latín que significa oremos o recemos, ¿verdad? Y esto está conectado, pues, obviamente a la bodega. No es que Vega Sicilia le puso el nombre, así se llamaba la bodega, oremus. Así se llamaba el viñedo históricamente y data desde el siglo XVII, o sea que es un viñedo viejísimo. El viñedo pertenecía a órdenes religiosas, de ahí su nombre, ¿verdad? Y por supuesto que era la actividad que ellos tenían, ¿verdad? Era el clave desarrollo del vino en la zona de Tocay. Entonces no solo era visto el vino como un producto agrícola, sino también era parte de la vida espiritual y de la cultura, de la religión. Por lo tanto, que para esa época, en el siglo XVII, los vinos de Tocay eran considerados vinos sagrados, ¿verdad? Y por eso es que vuelve a caer en mesa la virtud de la paciencia, porque eran vinos elaborados con mucha paciencia, respetaban mucho el tiempo, ¿verdad? Y por supuesto la atención a los detalles, ahí su gran calidad de vinos. Entonces, Vega Sicilia decide dejarle el nombre, ¿verdad? Conservar el nombre histórico y así es como va definiendo la filosofía de su vino, que es un vino que requiere bastante silencio, que requiere bastante tiempo y nuevamente que sean pacientes a la hora de elaborar el vino. Y el vino en sí, ¿verdad? Se llama Mandolás. Mandolás es el nombre del viñedo, es un viñedo histórico, ¿verdad? Y estamos hablando de una parcela en específica. Entonces podríamos decir también que en esta clase de hoy probamos un vino de Hungría, de la región de Tokay,
de una bodega histórica desde el siglo XVII, de una uva súper única, la Furmint, que viene de una parcela en específico que se llama Mandolás. Entonces, esto indica a que vamos a tener un terroir mucho más específico en boca a que tener un viñedo completo, ¿vea? De donde viniera la Furmint. Entonces, eso es bonito también en el mundo del vino, probar vinos que vengan de una sola parcela porque tenemos la expresión de un terroir en específico. Entonces, eso es el nombre que quiso dejar también Vega Sicilia, ¿verdad? Y darnos a entender en su vino que viene de cuando veamos, o ya recordarnos que cuando diga mandolás es porque viene de una parcela específica que así se llama el viñedo. Preguntas, comentarios, para que abramos micrófonos y hablemos sobre este vinito y la cata del vino. La verdad me encantó ese vino. Te Es- encantó, Frank. Sí. Contanos por qué. Mira, para empezar, te soy sincero, cuando vi la botella, uno, me encantó el diseño. Ajá. Estoy fascinado con el tono de la etiqueta, ese verde menta, Ujú. ¿cómo se llama? Es bien característico. Y siento de que juega muy bien tanto como en el aroma y como en boca. Y siento de que da, bueno, es como un match perfecto, Ujú. tanto con la botella, el tono de la etiqueta y con los sabores. O sea, siento de que está conjugado bien todo, pues está perfecto. Fíjate de que, bueno, yo hice perdón, voy a poner la cámara. Sí, te queremos ver, no te habíamos visto. Vaya. Fíjate de que, bueno, de maridaje hice un pescado blanco con al vapor estilo cantonés, ¿verdad? Le puse jengibre, hice una mezcla ¿cómo se llama? De vinagre de arroz con aceite de ajonjolí y otras cosas, ¿verdad? Y hicieron, ¿cómo se llama? Un match con el vino. Y para hablar con el vino me gustó. En nariz se le siente un sabor, perdón, un aroma a crema avellana y esa nota a mineral. Creo que Eh, ya le respondiste la pregunta a la Bea, creo yo. Le vi la cara del aroma que andaba perdido. sí, también tiene ese, ¿cómo se llama? Ese aroma a pera y a manzana verde. Y tiene como medio cuerpo. Sí, Y de sabor sí se siente bastante un poco se le siente un poquito la acidez. Y con el maridaje siento de que me quedó súper bien. Así es que no. mira, súper bien porque le pusiste jengibre y también el jengibre es una característica de la Furmint, aunque no es como la nota principal, pero ahí es donde te debe resaltado también. Sí, así es, pero sí me gustó. O sea, siento de que todo estaba conectado, tanto ¿cómo se llama? El branding de la botella con con el vino, porque es bien refrescante. Es pura agüita. Sinceramente es como muy juvenil. Muy bien. No, y tenés toda la razón. Creo que tú como diseñador, para nosotros es valioso ese feedback porque ese detalle del color tiene que ir en línea con lo que vemos del color del vino, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir. Y en las tipografías tenemos una mezcla de lo clásico, lo histórico que hemos aprendido hoy con lo moderno, ¿verdad? Que hoy lo estamos tomando. Sí, por eso es que me encantó. Nunca me había encantado una botella y su etiqueta. O sea, siento que me marcó. Y como les estaba contando, o sea, siento que fue una conexión todo, como el branding de la botella, el tono del color, los sabores, los aromas, o sea, todos. O sea, la botella prácticamente es muy juvenil, Ujú. o sea, y concuerda con el sabor y el aroma. Súper bien. No, me encanta tu descripción y si se fijan, es numerada también. Yo tengo la 65.175. No sé cuál.
si ese número cambia, me imagino que sí. Sí, yo tengo una antes que vos. Tenemos la 65.174. Mira, me Mira, alegra que después de tres preguntas podemos leer podemos leer los números. Mira, eso es como el SKU de la botella. Estas serían las botellas embotelladas, los vinos Ujú. embotellados de Sí, como origen. el wow, ajá, Ujú. ajá, wow. O sea que solo son pocas. Cuéntenos, ya Sí. que tienen el micrófono abierto, ve ahí. Sí. Qué cosa. Estamos maravilladas con este video. Sí. Y fíjate que aquí tenemos un queso, bueno, nosotros lo maridamos con sushi, y bastantes sabores así asiáticos, unos guantanes con una salsita de soya bien acidita y con una salsita agridulce, bastante picosita. Ajá, ¿y cómo le fue Y a ustedes con el picor? fíjate que sí se acentúa bastante mira, es que qué vino más chivo, porque depende de lo que vos querrás acentuar, ese es el maridaje que vas a poner, vea. Entonces, querés acentuar, por ejemplo, la acidez, ¿verdad? Lo maridas con algo un tantito como dulcito, agridulce, ¿no? De pronto querés acentuar los sabores minerales, entonces esta salsita de soya acentúa bastante los salados. Y tenemos un quesito con un chutney de naranja, pistachos, tocino. ¿Qué más llevas? Romero. ¡Wow! Mira, una cosa exquisita y acentúa mucho la nota mineral del vino. Este, nos atrevimos un poco. Yo sé que es un vino joven, pero fíjate que tenemos un jamón serrano por acá y Ajá. como ese es bien salado, ¿verdad? Entonces le acentúa bastante la nota mineral. O sea, vos podés jugar con el vino y divertirte con la No, gente. fantástico, vea, así como vimos que la uva es súper versátil para hacer estilos, también es versátil con... El vino, o sea, y depende de lo que le quieres presentar a tu comensal. De pronto tenés gente que le gusta lo que no sea tan ácido y algo un poquito dulce, no un dulce así sobre abrumador, vea, le puedes acentuar el dulzor porque tiene algo de dulzor. Yo sí le sentí un dulzor bien leve, bien amable, bien Sí. sutil, lo necesario. La acidez bien acentuada, o sea, así solo la muy copa. Y yo siento que es con lo que puedes jugar. Mira, de hecho, le quité un poquito de pupusa a mi hijo ¿Y qué tal? con salsa de tomate y la salsa de tomate estaba bien ácida y hasta con eso sabía rico. Entonces, Hasta sí, con el no, curtido ha de quedar bien. te lo juro, me da risa, pero es que es cierto, estaba bueno. Que me Sí, alegro. y le decía a Bea que cuando lo abrimos, normalmente lo que hacemos es oler el corcho, Bea. Y le digo, qué ácido huele eso. Ajá. Yo soy bien amante de las cosas ácidas. Yo veo mango verde y salivo. Y cuando lo olí, le digo, mira, yo sentía aquí, en eso de aquí, la sensación de la salivación, porque o sea, me lo imaginé bien ácido. Y cuando lo probamos, cabal, o sea, fue un poquito ácido. Con el sushi me supo un poco ácido, pero yo le dije, vea, mira, probémoslos, porque normalmente el sushi trae como los pedacitos de jengibre, unas laminitas de jengibre. Me da curiosidad saber cómo sabe solo con el jengibre. Entonces probamos el jengibre y después probamos el vino y le digo, mira, le mata totalmente lo ácido, sabe súper diferente. Y le digo, me encantó, me fascinó. Sí. Y de ahí con el queso, quizás le digo, mira, por lo aromático del romero, siento que se siente más rico, como que resalta también el aroma y le Ujú. mata un poquito el ácido, ajá, y le mata un poquito el ácido y se le siente lo rico Resalta más lo del jengibre, ese sabor del jengibre bien rico. Qué Con buenísima el- experiencia hicieron. No, aquí estamos así. Sí, este es un vino que ha desbloqueado unas nuevas notas en la cabeza. Sí, Sí, el paladar increíble. al mil. Mal acostumbradas lo voy a dejar. Sí, Me ya no encanta. estamos pidiendo porque le decía a irme el Pinot Noir, yo quedé encantada cuando aprendí a tomar vino con el Pinot Noir, pero ya no somos de Pinot Noir.
Ya somos de vinitos más exigentes, de variedades más complejas. Sí. No, súper bien, Buenísimo. gracias, chicas. Dime, Frank, ¿vas a decir, nos vas a contar algo? Fíjate de que ese vino está muy bueno para tomarlo solo. Está perfecto. Para estar ahí en el trabajo. Así es. O estar en la playa tomándose unas copas de este vino. Está Pudiera ser perfecto. también como el aperitivo, ¿verdad? Ah, exacto. Ujú. Súper, genial, lo vamos a tomar en cuenta. Ay, sí, pero yo soy encantado de este vino, en serio, que me ha gustado demasiado. Vamos invictos entonces, segunda clase y buen vino. Vamos con nuestros amigos ahí de Cacho y Pepe, Rafita, te veo con Colchita. 100% aquí mi poncho del Machu Picchu. Pero Contanos cuando empecé a tomar el vino me dio un calor que no aguantaba, a pesar de que total. estaba soplando viento y todo. Sí. Vaya, nosotros hicimos un maridaje con tres cosas. Ajá, Lo probamos con carpaccio de pescado con jengibre y bastante limón. Para mí me resaltó bastante el jengibre con el vino y la salinidad del vino. O ajá, sea, y sentí mucho o sea, también la sal del carpaccio. Y se me perdía toda la acidez. ok. De ahí, como decía, pesto, entonces probamos con un pesto que tenía ahí un poquito. Y con el pesto a mí me resaltó como ciertas notas dulces del vino. Ujú. Y yo no sé por qué, pero a mí me resaltó, o sea, pero bien marcado, como notas a menta. Elevó la frescura. Ajá, pero así, súper montón. Y de ahí probé con la mermelada que te había dicho que era mermelada de higo con cáscara de naranja. Ajá, ¿y cómo te Me fue? encantó, me encantó. Porque resalta mucho la naranja, el sabor de la naranja te queda por bastante rato en la boca. Le baja la acidez al vino Total. y como el aftertaste que te queda es el higo allá al fondo. Ujú. Entonces fue como bien raro porque sí lo tuve que probar varias veces como para descifrar qué Entender, era lo que estaba sintiendo, porque, o sea, el vino no lo sentía ácido, la naranja quedaba como bien marcada, pero te quedaba como ese saborcito hasta que dije, debe ser el higo. claro. Ajá. Como es un sabor Y de ahí, intenso. ajá. Y de ahí en naranja, no sé si me equivoco, pero yo en nariz, yo siento como, al principio pensé que era como maderado, Ajá. pero ahorita que ya fue como agarrando temperatura, me queda como esa sensación de una fruta muy, muy, muy madura. ¿Qué es lo que decía probablemente Bea también como esa nota tropical, ¿verdad? Como mango o esa nota miel, dulce, vainilla, coincide con lo que tú has percibido. Mira, agua de coco también le sentimos por ahí como a mí, pero no Como maduro, saladito, como no sé, saladito, ajá. ese sabor mineral. Ajá. Pero este ya lo había probado porque lo tuve por un tiempo en la carta. Ajá. Versus tu primera experiencia con el vino ahora, ¿desbloqueaste algún nuevo nivel? Te gustó más? Sí, porque creo que la primera vez que lo probamos, o sea, era como sabores bien diferentes, no el típico que probabas Chardonnay, Pinot Grillo o algo así. Entonces sí, como tal vez al principio fue raro, pero ahorita ya como sabiendo con qué maridarlo, Ujú. o sea, sí está súper rico, pero yo sí, a diferencia de Francisco, yo no, creo que no es un vino que me tomara así solito. Necesitas O sea, como, está rico, pero es tan complejo de sabor que creo que sí lo tendría que acompañar con alguito. está bien. Puede ser el pre, digamos, mientras llega la comida. Ajá, Ujú. un picadito, Me encanta. Nueva uva desbloqueada. 100%. Súper buenos los maridajes. Bueno, y ahí veo a Guille que nos cuenta si fueron los mismos maridajes. Ahí en la cocina, de donde se ve la magia.
Hoy me tocó en la cocina. Contanos, Guille, ¿cómo te fue? Y, bien, fíjate que al principio le sentí un aroma recién servido el vino, un aroma afrutado y Ujú. unas notas a melocotón en mi nariz, o sea. Va en sintonía con Bueno, la fruta de hueso, como las peras. Ujú. ajá, según cómo va oxigenándose, me recordaba mucho un olor a monte machacado, Como pasto, ajá, algo así. Y total válido. sabes que este vino me recordó mucho al que tuvimos en discusión la vez anterior, el HM, creo. Ah, el Sauvignon Blanc de Leida, el TH. El Ajá, TH, el TH. de TH. Entonces me recordó mucho a este vino. Con la pasta al pesto me gustó bastante, Ujú. pero sí coincido también con Rafa que para mí, al menos para mí, no es un vino para tomarlo solo. Necesito comida, porque yo sí lo siento bastante fuerte el vino. Y también le siento notas como corcho, madera. Ujú. Entonces, sí, esto. Sí, en mi caso sí, yo sí necesito comida para tomarme este vino. Sí, serías, digamos, lo podríamos terminar definiendo como un vino gastronómico, vea, más que un vino Sí. de fiesta. Ahí dice, vea, quiere agregar algo. De pronto la temperatura, fíjate, porque si lo enfrías demasiado, le apaga un montón los sabores, la intensidad y todo. Si lo servís más o menos a unos 10, 12 grados, pues lo enfrías un ratito en el refri, si lo equilibra un montón. Y ahorita que esto ya con el calor y todo ya se fue atemperando en la copa, sí los sabores ya son un poco más intensos, ¿verdad? Ya no es tan facilito de pronto la temperatura tendrá algo que ver con la percepción que tenemos cada quien de la botella. Totalmente, entre más helado esté, más frío, Ajá, más apagados los aromas secundarios y más lo de la acidez. A ajá. medida va subiendo la temperatura del vino, van a salir todos estos aromas más dulzones, más flores y lo de la madera, que por cierto, ahorita revisando, sí ha sido envejecido un tiempo en barrica, entonces sí es válido todas las notas que hemos percibido algunos de madera, de vainilla, ¿verdad? En pequeños, ¿verdad? Notas, Que porque todo son en la 6 nariz yo meses. le sentí vainilla, Ujú. que tenía algo de... Y lo otro, que es lo que yo les decía, como de frutos secos, porque ha sido 3 meses en contacto con sus lías. Si se recuerdan, hemos hablado en el mundo de los espumosos, cuando se dejan el vino en contacto con las levaduras muertas, agarra esos aromas de pan, ¿vea? O de frutos secos. Entonces, puede que esa sensación leve que sentían de dulzor o de madera puede ser pan, puede ser levadura, una parte, y la otra parte si es 3 meses en barrica de madera, ¿vea? Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Y porque son en barricas pequeñas. Así que súper bien. Gracias, Guille, por tus notas. ¿Quién nos falta por ahí? Celeste está en la oficina todavía, pero tenés un Oremus. ¿Lo vas a ir a hacer la tarea? Ya la hice. Contanos cómo fue la tarea. Ya sabía que tenía turno, así que dije, no, no lo voy a poder hacer en la noche, mejor la hice temprano. Y guau, me encanta, qué aplicada. Sí, fíjate que sí me sorprendió bastante el vino y como estaban mencionando algunos ahí, la acidez, sobre todo, ¿verdad? Yo tomé notas y de hecho lo comparé
que me recordó al Riesling sin el aroma a petróleo, ¿verdad? Correcto, sí. Ajá, a la nariz, bueno, el color era pálido, ¿verdad? Straw, Ujú, casi, casi. sí. Y a la nariz sí me recordó, como decía Guillermo, melocotón Ujú, y pera también. sí. Pero lo que sí me llamó la atención que le sentí un ligero aroma como a mantequilla. Lo de las lías puede ser. Ajá, Es mezcla ajá, de eso lías está, fermentadas. Ujú. exacto, exacto, o sea, se siente cremoso y me gustó mucho el hecho de que cuando lo probé se siente con cuerpo medio, exactamente, o sea, es masticable, no es así puro agüita, pues, sino que bastante, bueno, cuerpo medio, no puedo decir bastante corposo, sino que cuerpo medio. Ya con el maridaje, tiene ¿cómo se llama? Un El retrogusto aftertaste. al final. Sí, el final medio. Yo le sentí un final medio porque sí permaneció un poco en boca. Lo maridé más que todo con quesos, Ok, porque ya no hiciste el la pasta no me espagueti. dio tiempo. Ah, Sí, vaya, ok. la pasta no me dio tiempo para hacerla, pero tenía yo queso ibérico y un queso brie. ¿Y cómo te fue? Y tenía bastante bien. El queso ibérico me aumentó el cuerpo, pero me disminuyó la acidez. Sí. Ujú. Ajá, y el brie me lo mantuvo, o sea, como el brie es bastante plano, ¿verdad? No tiene mucho sabor, creo Sí. que eso, por eso me lo mantuvo igualito. Y cuando tenía también un poquito de cangrejo con un poquito de chilito, Ujú. al estilo asiático, ¿verdad? Sí. Lo probé y me aumentó la acidez, o sea, creo que va casi que acorde con todo lo que han dicho acá. No, súper buena experiencia también y que probaste diferentes tonos, ¿verdad? En un mismo vino. Me Sí, alegra que estés bien está rico. Y es fresco, definitivamente fresco. y creo que ahí coincidimos en que tiene cuerpo porque son 13,5 de alcohol. Por eso no va a ser un Sí. gusto tan ligerito. Venía un poquito contenta, pero no, ya me pasó. Bien Ya alegre tomé con café. todos los pacientes. Cabal. Súper gracias, Celes. Carlos, levantaste por ahí la mano, Sí, contanos. sí, yo pues, como les dije, había comprado un libro que es no sé si lo ven. Tenés apagada la cámara ahorita, si querés ponerle por ahí. Ahorita, Ajá, voy a ver. Va, ahorita, va. ahí está. Este es el libro que yo compré hace unos meses, creo que es inglés, el Ok. autor. Y aquí estaba viendo lo de Tokaji, Ajá, que aquí habla sobre el hongo que se está hablando, de y la aquí está botella, una foto donde se mira el hongo, ¿verdad? ¿sí? Entonces sí, he oído a todos y de veras, aquí habla sobre que en la nariz es que se siente esa, como es fuerte, ¿va? Tiene bastante dulzura. Y yo estaba viendo yo que en cuanto a los espumosos Brut y Demisec, Ajá, hace poco alguien me compró Brut y Demisec y dice que le gustó más el Demisec porque era más dulce, el Brut como que lo sintió más más como ácido. ácido. Ujú. Entonces, ya ahora ya le entendía esto, pero bueno, más adelante yo voy a hacer mi tarea porque siempre No, voy detrás también de cada Carlos uno, es ¿verdad? súper aplicado. Yo ayer le pregunté cómo había sido la tarea pasada Sí, y hasta pero toda la a mi hija, familia pues, puso a hacer la tarea. sí, pues, se pusieron algo Bien hebreas, dicen, contentos, bien contentos. pero contentas se pusieron, ya porque probaron, como eran varias copas, ¿verdad? Con la Sí, lata, pero sí lograron ellos también degustar y ver la diferencia, de que la lata, pues preferían más el vidrio que la lata. y la lata. Así que, pero qué bueno que ahorita ya voy ya armando el rompecabezas que tengo y el libro pues me ayuda porque realmente me puse a buscarlo y ahí está lo que estábamos viendo ahora del Tokaji, El tocar, ¿verdad? sí. Así que ahí me estoy empleando a fondo para aprender. Excelente, está ampliando su conocimiento y Sí, luego hace la ampliación del paladar, así como así es. nosotros. Me Sí, encanta sí, ese gracias. entusiasmo. Gracias, Carlos. Stephanie, ¿estás ahí en tu casa o seguís en el No, sí estoy aquí, pero no logré hacer la cata.
O sea, no vine a tiempo, así que me la llevo de tarea, solo lo he escuchado. Y va, te vas las notas para hacer Me llevo comparación. las notas, sí. A ver si logro descifrar todos esos olores y sabores que han mencionado. Estoy segura que sí, con el maridaje correcto. Me alegro Sí. entonces. Nos puede invitar el sábado. Ay, con gusto, lo organizo. Tengo vino. Ella tiene vino, nosotros ya no. No, cómo no, sí tengo. Pero qué alegre, de verdad que creo que es una variedad desbloqueada. Eh, Algunos ya lo habíamos probado, como comentamos, pero no le pusimos atención en su momento. Que eso nos pasa con variedades desconocidas, lo probamos por curiosidad, pero espero que mi objetivo de ahora, así como personalmente, yo aprendí muchísimo más sobre la variedad, los estilos, entender este en especial que degustamos. Está la versión también de acá disponible en el país, el dulcito de siempre de Furmint, así que yo les puedo averiguar para que en su momento puedan hacer la cata comparativa. Son dos estilos diferentes. Pero yo sí me siento súper feliz del material que compartí ahora, y me encanta mucho más escucharlos, porque la teoría la encontramos así como Carlos se basa en el libro, Sí, de cual acuerdo. encontramos la información, ¿verdad? Disponible, pero no hay mejor eh, Probable. probándolo, exacto. No hay mejor Probable. educación que degustando el vino Sí. y expresándolo en nuestras palabras. Así que los felicito a todos por sus maridajes y por sus notas de cata. Cada vez van para arriba, para arriba. Se están volviendo especializados, súper especializados. Ya sommelier, ¿verdad? Ya casi aquí, aunque no tengamos Sommelier. Sí, el pues sí. cucharón, no tengamos el diploma, pero todos acá Ahí sabemos vamos. un montón. Más todos juntos, Así, todos vamos a dar una cata. así. Ya,